Ahí sí. Entonces vamos a partir en honor a la hora, que lamentablemente no ha llegado el resto. Les salió largo el fin de semana, parece. Voy a dejar grabada la clase por si acaso, ya que son ustedes dos nomás. A menos que hayan pensado que el feriado de ayer se extendía hasta hoy día. Un pequeño error de cálculo. Ya, hoy día entonces, bueno, pasamos a la unidad 2 desde hoy. Y sobre las pruebas les cuento que todavía no las he revisado, no las he visto siquiera, así es que no les puedo comentar mucho. Pero sí, cuando ya las revise y tenga listas las notas, eso, espero que sea la próxima clase, no me comprometo, pero idealmente, ojalá pueda ser la próxima clase, poder revisarla en términos generales, no, quizás no tan específico uno a uno, pero sí en términos generales hacer una revisión o que ustedes puedan comentar si hubo algo que les costó más desarrollar, qué sé yo, o si les costó encontrar los textos. Un compañero me dijo que no le costó encontrar el texto, como detalles así, ¿no? Así que bueno, es bueno que lo podamos hacer cuando ya estén las pruebas corregidas, que me da lata hablar ahora como en blanco sin tener claro cómo están las pruebas, pero cuando ya las haya corregido podemos conversar más en detalle y hacer como un feedback de lo que fue la prueba en términos generales, ¿ya? Entonces, como decía, hoy pasamos a la unidad 2. Se nos va a pasar volando el semestre. Yo decía, como ya, no podía creer que ya estábamos empezando la unidad 2 y viendo, o sea, como proyectando todo lo que viene, va a ser bien intenso el semestre. O sea, lo que queda del semestre, en realidad, porque ya estamos a mediados de octubre. Entonces, la unidad 2 es sobre intervención clínica en infancia y niñez. ¿Ya? Hoy día vamos a ver como una introducción a la clínica infantil, algo bien amplio, como temas bien amplios que son importantes tener en consideración, algunas características de la psicoterapia infantil y también características y funciones del psicólogo, del clínico infantil, y características de la intervención clínica en sí, y en específico de las primeras entrevistas. Vamos a partir como en el orden lógico de la intervención, vamos a partir con las primeras entrevistas. ¿Ya? La primera o primeras entrevistas. No me gusta hablar en singular porque generalmente uno quisiera en una primera entrevista abarcarlo todo, pero la verdad es que especialmente en la clínica con niños y adolescentes eso no es tan fácil porque hay distintas circunstancias que hacen que uno a veces tenga que tomarse un poquito más de tiempo, la necesidad, por ejemplo, de entrevistar no solo al paciente índice, dígase niño, niña o el joven, sino que también a los papás o a los cuidadores principales. Entonces, más que hablar de una primera entrevista, es como de las primeras entrevistas clínicas que se realizan. Así es que partimos. Bienvenida Gaby, que viene llegando. Estábamos recién partiendo, Gabriela. La profesora no podía entrar, disculpe, no sé por qué Hola. no podía, me decía que estaba en la sala de espera solamente. Y a mí no me salía el aviso. Que fome, pero no la entiendo porque me pasa también en otras reuniones en que voy de invitada y a veces uno no sé por qué se demora tanto la notificación a veces de la sala de espera. A mí no, como ahora no me había llegado nada, me llegó recién. Así es que bueno, pero ya está aquí y estábamos comentando que partimos ya con la segunda unidad entonces ahora de intervención clínica en infancia y niñez. La unidad 2. Partimos con la introducción, con algunas características bien generales de la clínica infantil.
Tener en cuenta, bueno, es algo que yo ya había empezado a comentar, tener en cuenta que el niño, por supuesto, en primer lugar es un sujeto de atención, el niño, la niña, pero no es más que un individuo, es más que solo un individuo. Tenemos una persona que está en cierta etapa de su ciclo vital, y en esta etapa en particular del ciclo vital es absolutamente relevante el contexto en el cual se desenvuelve. Esencialmente, o en primer lugar podríamos decir, es muy relevante conocer a sus cuidadores principales, generalmente asociado a madre y padre, pero no siempre es así. Sabemos que las familias actualmente se componen de distintas formas y pueden haber otros también que sean muy relevantes en la vida del niño, que no son directamente el padre o la madre biológica. Muchas veces los niños se desarrollan y crecen en familias ensambladas, por ejemplo, en donde la nueva pareja de padre o madre son una figura súper relevante dentro de su vida, que por supuesto en ningún caso reemplazan a la figura materna o paterna, pero dependiendo de la cercanía, de la vinculación que exista, sí pueden configurarse como una persona muy relevante. Por ejemplo, cuando viven dentro del mismo hogar, que suele suceder que el niño vive con uno de los progenitores y el progenitor tiene una nueva pareja que llega a vivir al hogar y por supuesto se transforma en una figura relevante en la vida del niño. Entonces, como la idea es partir de esa premisa que siempre vamos a tener que ver más allá que el solo individuo niño, que ya por supuesto es el centro de la intervención, tiene que ser el protagonista sin lugar a dudas, pero no puede ser comprendido, evaluado y menos tratado como una entidad individual, sin considerar los múltiples sistemas en los que está comprendido. Primero es este sistema, ¿cierto? El sistema como más nuclear, compuesto por los padres, madres, pareja de sus padres, en algunos casos, que también es algo que es muy recurrente en nuestra realidad nacional, el que dentro del hogar vivan otros familiares, como de la familia extensa, por ejemplo, alguna abuela, alguna tía, un tío, abuelo, que forman parte también del círculo más cercano del niño. Esto no quiere decir que la terapia la vamos a desarrollar por completo o todo el proceso clínico lo vamos a desarrollar por completo con todos los miembros de la familia y que venga la abuelita y que venga el tío y que venga... Por supuesto que no, sería como algo quizás de nunca acabar. Pero sí se logran identificar algunas de estas figuras como relevantes en el contexto particular del niño, sí es importante involucrarlos de alguna forma. Quizás en las entrevistas iniciales, quizás a posteriori en alguna sesión vincular, por ejemplo, en que pudiera ser parte de alguno de los miembros relevantes, insisto, relevantes para la vida del niño. No podemos traer a toda la familia, no necesariamente estamos pensando en una terapia de familia. Ahí es otro panorama. Aquí estamos hablando de clínica infantil a modo general. Por supuesto existe la corriente dentro de del enfoque sistémico, está la terapia familiar y dentro de otros enfoques también, pero ya estamos hablando como de una subárea. Aquí yo solamente me refiriendo en términos generales al abordaje de la clínica infantil, que independiente del marco teórico, del enfoque teórico de la epistemología desde la cual uno esté parado y desde la cual esté mirando la clínica, a estas alturas la verdad es que es difícil que uno se encuentre con un modelo de trabajo en que se deje fuera los múltiples sistemas o el contexto en general en el cual se desenvuelve el niño. Es muy raro que eso pase. Hasta los más tradicionales o los más ortodoxos también han incorporado esto como algo necesario y primordial en el fondo para desarrollar un trabajo integral con los niños, el incorporar a los otros sistemas. Como digo, no siempre de manera presencial, no durante todo el proceso, pero sí en los momentos que sea necesario va a ser importante generar esta relación.
Y además, esto tiene que ver con la relevancia de tener una visión en la clínica infantil que sea multinivel. O sea, estamos hablando de sujetos a los cuales tenemos que ver desde el ámbito biológico, desde las necesidades individuales, desde lo relacional, desde lo social, desde lo cultural, desde lo histórico-cultural, muchas veces el momento histórico en el que les ha tocado crecer o que les ha impactado de cierta manera. Solo por poner el ejemplo, lo que estamos viviendo ahora como pandemia, lo que ha vivido nuestro país previo a la pandemia también, como el estallido social, que por supuesto que de alguna u otra forma impacta en la vida de todos y en específico de los niños también. Hay que pensar que en la vida de un niño, no sé, que tenga por decir 7 años, un año completo de estar con situaciones que son quizás no lo acostumbrado, como decía, todo lo que tuvo que ver con, y que tiene que ver hasta el día de hoy con el estallido social y posteriormente la pandemia, que son cosas distintas, pero en cierta medida han generado un impacto social, un estrés social relevante, y eso ha impactado la vida de un niño de 7 años, en el que un año de su vida, por supuesto que es mucho tiempo. O sea, es un séptimo de su vida, un año completo. Entonces es relevante también considerar en esta visión multinivel todos estos contexto sociohistórico también. Y por otro lado también una visión multiproceso, es decir, que va a estar poniendo focos no solamente en la conducta, sino que también en los afectos, en la cognición, en el desarrollo del lenguaje de este niño, niña, también cómo se ha desarrollado sus vínculos de apego, entre otros muchos temas y procesos que van a ir impactando de forma diversa y con multisignificado también en la vida y en la trayectoria de desarrollo de este pequeño o de esta pequeña. Entonces partir como bajo esa primera premisa. El niño es más que un individuo, no podemos, o como decía, no hay ningún modelo teórico en la actualidad, o bueno, es probable que exista, pero de los grandes modelos teóricos no existe ninguno que deje fuera esos componentes a la hora de abordar el trabajo terapéutico con los niños. Otra premisa relevante, otro punto de vista importante a tener en consideración en la clínica infantil es que el setting del cambio no puede restringirse solamente a la consulta individual, a la consulta intrabox en la oficina o en el espacio terapéutico que uno haya desarrollado. Actualmente sabemos que, por ejemplo, se está haciendo mucha terapia en modalidad online y con niños también. Se utilizan, yo no lo he hecho en lo personal, pero por lo que veo utilizan también algunas herramientas de la tecnología para generar actividades, por ejemplo, con los niños a través de la pantalla. Pero eso no es lo único. ¿En qué quiere decir esto? Que muy vinculado con lo que señalaba antes, con esta visión multinivel, el psicólogo o psicóloga que trabaja clínica infantil tiene que estar muy conectado a todos los contextos vitales del niño. No podemos pretender que el mundo del niño empieza y acaba dentro del setting terapéutico de la consulta individual. Muy por el contrario. Allí es un espacio, por supuesto, que resguardado y un espacio terapéutico que puede convertirse en un espacio muy relevante de cuidado y de protección para el niño, pero su vida sigue afuera y su vida está intersectada por todos estos contextos en los cuales el niño se desenvuelve. De hecho, muchas veces el motivo de consulta inicial surge desde otros contextos, no necesariamente desde una
motivación particular ni del niño, ni de sus cuidadores, ni de sus padres, sino que muchas veces es una solicitud o una sugerencia que viene, por ejemplo, desde el colegio, que viene desde los docentes, desde los profesores que trabajan con el niño día a día y sabemos que los niños en general pasan casi más tiempo con los profesores que con los propios padres en el modelo educativo que tenemos actualmente. Y por lo mismo es muy necesario la vinculación también del psicólogo clínico en alguna medida, por supuesto, y ahí no, tampoco quiere decir que uno va a citar al profesor a la consulta o que necesariamente en todos los casos va a tener que ir presencialmente a entrevistarse con el profesor en el colegio. No se trata de eso, no se trata de ese nivel como de concreto, sino que tiene que ver con una vinculación, es decir, puede haber un intercambio de información, puede haber una solicitud, e idealmente debería haberlo, solicitud de informes mutuamente, si es que hay otras instancias de comunicación. Bueno, actualmente estamos muy acostumbrados a generar reuniones a través de Zoom, de otras plataformas, de Teams, pensando en que el setting del cambio no está solamente en estas 4 paredes, sino que también es importante ver el impacto que tiene desde el inicio, desde el diagnóstico, desde la etapa inicial de evaluación, pasando posteriormente por lo terapéutico. Es importante ir viendo cómo esa evolución también se traduce en los otros contextos de vida del niño. Y que efectivamente no se puede quedar con la idea de que todo el cambio se va a generar por las acciones que uno realice al interior del setting terapéutico. Hay muchos aspectos del proceso de cambio en una terapia que no tienen que ver necesariamente con lo que se haga en concreto al interior de la consulta, sino que lo que se hace al interior de la consulta puede gatillar, puede actuar como un catalizador de otros procesos de cambio que se están generando en el mundo real, digamos. Y en el caso de los niños, por supuesto que también es así. Entonces es importante esta vinculación también con los otros contextos del niño, y en el caso particular de niños y niñas, el colegio es esencialmente uno de los principales fuentes de coordinación con las cuales uno debería mantener algún nivel de contacto. Insisto, no se trata de estar permanentemente rindiendo informes o solicitando informes al área escolar, pero sí tener algún nivel de vinculación en la medida que la situación del niño lo amerite. Por supuesto que van a haber algunos casos más que otros, que lo van a necesitar más que otros, como por ejemplo lo que señalaba, cuando a un niño lo derivan directamente desde el colegio bajo la sugerencia de atención psicológica. Este niño necesita atención psicológica. Es probable que en ese caso la comunicación con el colegio sea, por supuesto, más necesaria o más regular, quizás en otras situaciones que tengan que ver con un tema netamente, o sea, el netamente queda entre comillas, porque no hay temas que sean netamente individual ni netamente familiar, como ya lo veíamos. Esto impacta en todos los contextos, todos los ámbitos en que el niño se desenvuelve. Pero sí van a haber algunos que están más vinculados con el tema escolar, por ejemplo, y otros que no tanto. A pesar de que no parecieran tan vinculados, siempre lo van a estar. Entonces es importante igualmente tener esta comunicación con la profesora jefa, que generalmente, bueno, en la enseñanza básica tienen un profesor jefe que es bien relevante, que es el que le hace la mayoría de las asignaturas, en el preescolar también. Ya avanzando más grandes es más difícil tener como esta figura como más permanente, pero igual existe todavía, entiendo, por lo que sé, la educación escolar se maneja con el concepto de profesor jefe, que es el profesor que conoce un poco más allá al joven, un poco más allá de lo netamente pedagógico. Entonces, por supuesto que es relevante tener esta vinculación. Y en algunos otros casos no se limita solo al colegio, sino que también hay otras instancias que pueden ser de relevancia en la vida del niño, con los cuales también se puede generar algún tipo de vinculación, dependiendo del nivel
como digo, de implicancia que tenga en especial para el niño, que puede ser con su contexto del barrio, por ejemplo, con el cual, por cierto, quizás yo no voy a, el clínico no va a ir al barrio a conversar con la vecina, ¿no es cierto? Pero sí, tal como dice ahí, la idea es también trabajar en pos de e implementando algunas estrategias que le permitan también al niño un desenvolvimiento o desenvolverse de manera más satisfactoria en esos contextos también, en el barrio, con los vecinos, en, qué sé yo, en la escuela de baile, a la cual va una vez a la semana, pero es súper importante para él la vinculación que tiene con sus pares en ese espacio, por ejemplo. O sea, tenemos que ir a mirar más allá de lo netamente intrapsíquico. Otra característica muy relevante y que también está vinculado con lo que ya venía señalando es que la intervención debe adaptarse al niño y su contexto y no viceversa. Y esto es súper importante tenerlo presente, porque es cierto que uno, como terapeuta, como psicólogo, adscribe a algún modelo teórico de su preferencia, a uno o quizás a más de uno, y es muy relevante el cómo uno se sitúa desde ese lugar para trabajar, para intervenir, para pensar en el fondo el proceso terapéutico. Es esencial y eso es algo que nunca va a perder valor y al contrario, o sea, es necesario también para uno darle un contexto comprensivo de del fenómeno y del sujeto que tiene al frente. Sin embargo, dicho esto, sabiendo que es importante el modelo teórico o los modelos teóricos a los cuales uno adscribe, la posición del experto, la posición como más clásica del experto, del psicólogo experto, que aplica un solo modelo o un enfoque en específico, tiene que ver con una tradición que señala que las técnicas y estrategias que se puedan utilizar van a servir para todo tipo de trastornos, para la más amplia gama de trastornos. Actualmente, con los avances de la psicología, con la aparición también de nuevos modelos teóricos, de nuevas técnicas, de nuevas estrategias de trabajo, esto ha ido quedando un poco obsoleto, en el sentido de que es muy difícil que un set limitado de estrategias vaya a funcionar para todo tipo de trastornos. Sabemos que hay algunas estrategias que pueden servir más para cierto tipo de trastornos. Sabemos que hay intervenciones que son más propicias, cierto tipo de intervenciones que son más propicias para intervenir en ciertos contextos. Entonces, a pesar de que uno pueda tener un modelo teórico muy marcado y sobre el cual uno tiene su modelo comprensivo finalmente, o sea, el enfoque teórico que uno utiliza le ayudan eventualmente a generar un modelo comprensivo de lo que está viendo al frente, de lo que está teniendo al frente. Sin embargo, es necesario buscar las estrategias que por un lado le hagan sentido al terapeuta, pero que por otro, y lo más importante, se adapte a la problemática del niño y de la familia con la cual estamos trabajando. Que se adapte a la edad del niño con el cual estamos trabajando, que se adapte a su nivel de funcionamiento. Si vemos o sea, si nos toca trabajar con un niño que está muy dañado, por ejemplo, en distintos ámbitos de su desarrollo,
probablemente vamos a tener que buscar estrategias distintas de las cuales utilizamos con un niño que tiene una problemática puntual sobre la cual necesita trabajar y por la cual están viniendo a consultar de manera prácticamente preventiva. Ese caso, que podríamos hablar de que probablemente hay un contexto, un entorno de padres que tienen las herramientas, que tienen, y las herramientas no solo intelectuales, sino que también emocionales, como para poder detectar a tiempo algo que pudiera estarle pasando puntualmente a su hijo, versus otro niño que está más abandonado quizás, o que los cuidadores no tienen las herramientas, no han tenido las herramientas para brindarles la contención y el apoyo necesario a lo largo de su desarrollo y que está ya con un nivel de daño mayor. Probablemente las estrategias de intervención, el tiempo de la intervención, los objetivos de intervención van a ser muy distintos. Por lo tanto, finalmente, lo esencial es pensar en lo que se adapte mejor al niño y su problemática, al niño y su sufrimiento, al niño con una familia con determinadas condiciones, por ejemplo. Todo eso va a ser más relevante y primordial versus si la estrategia pertenece o no al enfoque teórico en cuestión que está usando o al cual privilegia el psicólogo, en este caso, o la psicóloga a trabajar. Insisto, esto no quiere decir que da lo mismo el modelo teórico. Yo no creo eso, yo creo que es importante profundizar, capacitarse y buscar un modelo teórico que a uno le haga sentido. Pero eso no te puede poner una venda, ese conocimiento teórico, ese respaldo de un modelo potente, no te puede poner una venda y creer a ciegas que con todos los temas que tú te encuentres al frente, con todas las problemáticas, van a poder resolverse bajo ese paradigma. Probablemente en la práctica, si uno va como con esa rigidez, se va a chocar contra la realidad y se va a dar cuenta que la vida real no es así, que los procesos terapéuticos no son de manual, en el fondo, y que uno muchas veces tiene que recurrir a estrategias puntuales muchas veces. O sea, no necesariamente uno va a cambiar todo su esquema de intervención, pero sí estrategias muy puntuales que en algún momento uno requiere ser más directivo, por ejemplo. No sé, alguien quizás más de una línea humanista podría decir, no, pero es que mi estilo no es directivo, yo no busco ser directivo en mis procesos, aquí estamos viendo al ser humano individualmente, entonces tenemos que guiarnos por su proceso individual y efectivamente nos vamos a guiar y vamos a respetar la autonomía del ser humano que tenemos al frente, del sujeto que tenemos al frente, y una forma de hacerlo es también yo ser capaz de adaptarme. Yo no puedo ser una pared frente a la cual se van a chocar estas necesidades. Al contrario, yo tengo que ser en cierta medida el que contiene y el que da sentido a esas necesidades que requieren ser abordadas, y es mi labor también buscar la mejor estrategia en el fondo que pueda servir para ese caso en particular. Es mi rol como psicólogo, que va a estar siempre en formación. Además, uno tiene el pregrado, el posgrado, los postítulos, qué sé yo, las especializaciones, el doctorado, lo que sea, pero la carrera del psicólogo no termina ahí. Es un constante estar actualizándose, es un constante estar buscando nuevas alternativas, buscando nuevas estrategias, porque de acuerdo al avance de nuestra disciplina van apareciendo nuevas alternativas, y alternativas súper valiosas, miradas nuevas que son muy valiosas y que son un tremendo aporte. Entonces, más allá del modelo teórico, que es importante, es más importante la persona nuevamente, y ese es como en el fondo el gran, quizás la gran premisa frente al trabajo clínico en general, del psicólogo en general, y cuando ponemos el apellido infantil o infanto-juvenil, con mayor razón. Por lo tanto, el foco del cambio no debería ser
solo la disminución o alivio de la sintomatología. Esto es importante, por cierto que es importante, pero no es el único foco. La idea es que los focos de cambio, de partida no sean solo uno, sean focos de cambio y también logren ser un poco más amplios para que finalmente tengamos como objetivo es que el niño pueda tener un mejor funcionamiento en sus diferentes contextos de vida. Un funcionamiento que, por supuesto, alivie o disminuya en cierta medida la sintomatología que tiene actualmente y que a su vez le permitan funcionar de una manera más satisfactoria a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de sus pares, a nivel emocional. Finalmente, el alivio del síntoma es importante porque generalmente es lo que motiva a las personas a consultar, es el motivo de consultas muchas veces, el síntoma o la sintomatología actual, el displacer que le genera o el sufrimiento de frentón que le pueda generar toda la sintomatología que tenga asociada. Pero en cierta medida, como ya sabemos, esa sintomatología tiende a ser como la punta de un iceberg. Y si uno escarba un poco más allá, se puede encontrar con que ese síntoma está también arraigado en otros aspectos de su vida que no están siendo tan satisfactorios como podrían serlo. Y en ese sentido, el sufrimiento de un niño también es muy similar al sufrimiento de un adulto, no difiere mucho en ese sentido de que el síntoma es una vía de expresión muchas veces de una situación, no voy a decir más importante, sino que de un conflicto quizás interno o relacional que es más profundo, y que va de la mano con ese síntoma. Entonces, finalmente, la invitación o este punto en particular de la clínica infantil tiene que ver con eso, con no quedarnos solo con centrar el foco terapéutico, el foco del cambio, no solo centrarlo en el alivio del síntoma, sino que ese sea un foco más dentro de otros focos más amplios que finalmente vayan en pos de mejorar la calidad de vida de ese niño, que sin duda es lo esencial también del proceso terapéutico, el poder impactar a nivel más amplio en la calidad de vida de las personas, sean niños o sean adultos. Entonces, una aproximación que esté basada en el aprendizaje, por ejemplo, de estrategias o habilidades que estén en el contexto de la colaboración familiar, que es el contexto más relevante en la vida y en el desarrollo de un niño, va a ser siempre más apropiado que solo la búsqueda de disminuir la sintomatología. O sea, por ejemplo, un contexto, el primero y primario, la familia. O sea, el poder abordar eso. También el mundo de los pares. O sea, dependiendo de la edad del niño, por supuesto, mientras más se acerca a la adolescencia, en la pubertad, desde la edad escolar progresivamente hasta llegar a la pubertad, la vinculación con los pares se va haciendo cada vez más relevante. Pierde relevancia la vinculación con los padres, o sea, relevancia en la connotación que le da el niño, ¿eh? Connotación que le da a la importancia de su vínculo con los pares. Sabemos que en la medida que nos acercamos a la adolescencia se va cambiando como el foco del afecto y de la motivación y de los intereses hacia el mundo externo, digamos, que está encarnado en los pares, primordialmente. Y, por ejemplo, en el contexto del colegio, en el contexto del barrio, ahí dependiendo de la situación particular del niño, si es que está escolarizado o no, por supuesto.
pero en cierta medida no aplica lo mismo, ya sea, como dice ahí, aprender estrategias o habilidades en el contexto de la vida familiar, de la colaboración familiar, o en el contexto, si estamos hablando de un puber, también va a ser relevante el contexto con los pares, cómo se relaciona con sus pares y también cómo van generándose los logros asociados a cada etapa en ese sentido. Entonces, ampliar el foco terapéutico, ampliar la mirada. Es central. Y otro mandato primario muy relevante en el trabajo clínico que no podemos pasar por alto y que es necesario también tenerlo siempre muy presente, pendiente del contexto en el cual uno trabaje. Porque uno podría pensar que por el hecho de trabajar en la consulta privada, por lo tanto no necesita generar una mayor vinculación con otras disciplinas. Sin embargo, en el caso de la clínica infantil es esencial el poder tener una vinculación con otras disciplinas que aportan de manera esencial al trabajo de intervención, de recuperación, de reinserción en algunos casos ya, de los niños y de los jóvenes a través de su proceso terapéutico. Es decir, que sin la colaboración y el aprendizaje de diversos campos de conocimiento del niño, es imposible la implementación de un sistema integrado de trabajo con ellos. O sea, es necesario, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, o al menos en muchos casos, trabajar de manera multidisciplinaria en el abordaje. Por lo general en el sistema público, digamos, en el sistema de salud, en el sistema de protección de infancia que revisábamos en las clases pasadas, desde Sename esencialmente, pero también dentro de los planes de protección a la infancia como el Chile Crece Contigo, está pensado una intervención en salud mental que sea multidisciplinaria, al menos multidisciplinaria, es decir, que que profesionales de distintas disciplinas aporten desde su área. Eso es multidisciplinario, eso es lo mínimo, como el piso mínimo que se espera. Si podemos ir más allá y generar un trabajo interdisciplinario en el que efectivamente cada uno desde su área aborde lo que se requiera y en conjunto podamos llegar a una intervención integrada del niño, es el escenario ideal. Sabemos que no siempre se puede llegar a una interdisciplinariedad propiamente tal, pero al menos una multidisciplinariedad. O sea, al menos el tener claro y el lograr también identificar qué disciplinas son necesarias para brindar un abordaje más integral a cada caso. O sea, estamos hablando desde fonoaudiólogos, la necesidad de vincular al niño a un tratamiento fonoaudiológico, terapeutas ocupacionales, que afortunadamente están entrando con mucha fuerza al sistema público, a los programas en general que trabajan con infancia, el rol que cumple el terapeuta ocupacional, por ejemplo, en el tema de las rutinas del día a día, de cómo organizar los tiempos, de cómo organizar los espacios de ocio, es súper relevante para adultos, pero para niños en particular, en que están empezando a generar hábitos, en que están empezando a generar estructuras dentro de su vida cotidiana, el aporte que puede realizar el terapeuta ocupacional es esencial. Y yo estoy hablando ahí desde una parte de lo que trabaja un terapeuta ocupacional. Pero, o sea, tienen una amplia gama de intervenciones y de áreas de intervención, desde lo neurológico hasta lo netamente vida diaria, rutinas de la vida diaria, habilitación para
por ejemplo, el ingreso al sistema escolar, o sea, es muy amplio. Esa es una disciplina. Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos en algunos casos o educadores diferenciales, los mismos docentes también. O sea, lo que decía antes, los profesores pasan la mayor parte del tiempo de vida con los niños. Del día, de la mayor parte del día que están despiertos, lo pasan con los profesores. Entonces, por supuesto que es necesario generar alianzas estratégicas de trabajo y de intervención. Por supuesto que yo, como psicólogo, como terapeuta, me interesa que el docente esté informado o que maneje ciertas herramientas, ciertas pautas que yo le puedo compartir o las cuales yo lo puedo orientar, de abordaje en el contexto escolar, por ejemplo, con el niño. Es esencial para que esta integración o esta intervención sea efectivamente integral y tenga un alcance que vaya más allá, como decíamos antes, del setting de la consulta solamente, sino que el cambio va a estar en otros contextos, va a estar mediado por otras disciplinas y es importante la mirada que nosotros tengamos sobre eso, porque depende mucho de eso, de la disponibilidad que uno tenga para realizar ese tipo de trabajo. No, uno eventualmente podría decir, sabes que a mí no me interesa trabajar con otras disciplinas, no es lo mío, no me interesa, a mí me gusta mi trabajo solita, yo funciono bien, sola, como lo mío es lo que tengo que hacer. Es una opción, por supuesto que es una opción válida, es la opción que siguen muchas personas, muchos terapeutas, muchos psicólogos, pero al menos desde la evidencia, desde la experiencia clínica propiamente tal, no siempre va a ser la mejor opción para un determinado caso, para un determinado niño. Quizás para ese niño esa opción no era la mejor. Lo que el niño realmente necesitaba era una intervención integral. Y nuevamente volvemos a lo de antes, a lo que señalaba de que no es el niño el que se tiene que adaptar al proceso, sino que es el terapeuta el que se tiene que adaptar al niño. Entonces, claro, es válido. Yo puedo entender que para ti sea más cómodo, incluso más fácil el trabajar de forma más aislada. Pero ¿es lo que realmente requiere ese niño, esa familia? En algunos casos puede ser que sí, eventualmente en algún caso sí, pero yo diría que en la mayoría de los casos no. Lo que necesitan es una intervención más integral. Entonces es importante también sacarse un poco esa mirada más tradicional o que viene más desde desde una mirada más conservadora, más tradicional de lo que es el ejercicio clínico, que se tiene como esta idea del ejercicio privado en particular, sin vinculación con ningún profesional. En la práctica no debiera ser así. Se me olvidó mencionar a los psiquiatras, por ejemplo, otras de las disciplinas, es que son muchas. Los psiquiatras son otras, los neurólogos son otra disciplina que también es importante integrar. Dependiendo del caso, insisto, dependiendo de la situación del niño. No todos los casos van a ser iguales. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos. No puedo tener un checklist y decir, ya, lo deriva el neurólogo, sí. A todos los casos, lo deriva el neurólogo, sí. No todos los casos van a necesitar neurólogo. No todos los casos van a necesitar psicopedagogo. Pero van a haber algunos casos en los cuales va a ser esencial que nosotros hagamos esa vinculación, que hagamos ese contacto, si es que ya no está hecho desde antes que lleguen a nosotros. Y por supuesto que va a depender ahí del manejo que nosotros tengamos, el que podamos generar un trabajo ahí colaborativo, un trabajo integrado, que no necesariamente porque no trabajemos en el mismo lugar físicamente, no vamos a poder generar un trabajo integrado. Sí, eso es posible tener intercambio a través de informes, intercambio a través de reuniones clínicas, telefónicas, muchas veces. O sea, me ha pasado en la práctica de tener de que las coordinaciones y el trabajo integrado se logra por esas vías, porque sabemos, o sea, a todos estamos también siempre faltos de tiempo, es siempre difícil reunirse, qué sé yo. Bueno, ahora ni hablar, mucho menos.
pero en condiciones normales es difícil generarlo, pero se puede, no es la única vía, no es el reunirse semanalmente, hablar 2 horas del caso, por supuesto que no, eso es poco práctico y probablemente tampoco generaría mayor beneficio. Pero sí tener una coordinación, sí tener una vinculación, sí tener cierta claridad de los objetivos que se están abordando desde las distintas áreas y con eso a veces es suficiente para generar una intervención más integral. Que como digo, no está limitado solamente al trabajo que se hace en el sistema público o en los programas especialistas, sino que también es la consulta privada, que también debiera ser parte del ejercicio clínico finalmente. ¿Algún comentario o duda? Sobre lo clínico. Vamos a conversar también, al menos, una mirada sobre las características generales del psicólogo infanto-juvenil. Por supuesto, somos todos diferentes, somos todos los terapeutas distintos, cada uno tiene su estilo, y eso también es súper importante, como uno pone su estilo también personal al servicio de la profesión, súper relevante. Uno puede tener, como digo, el marco teórico, puede tener sus estrategias súper claras, sus técnicas, qué sé yo, pero también hay mucho del estilo personal que se pone en juego en el contacto clínico, en el desarrollo clínico. Y en específico, en el abordaje con niños y niñas, hay algunos aspectos que sí son relevantes considerar, al menos, que van más allá del estilo necesariamente. Como por ejemplo, conocer las pautas básicas del desarrollo infantil. O sea, eso es básico, es algo básico de lo básico. Tenemos que tener claro el desarrollo del ciclo vital y en específico las pautas básicas de estas etapas del ciclo vital, de la niñez, infancia, pubertad, adolescencia, cómo se van dando y cuáles son por ejemplo, los hitos esperados a ciertas edades, que sabemos que son márgenes de tiempo, no necesariamente es una fecha en concreto, pero sí hay márgenes más esperables que uno debe manejar respecto. Y que tienen que ver con una formación general del psicólogo clínico infantil. No necesariamente es algo que uno tiene que convertirse en un experto de ciclo vital, no necesariamente, pero sí conocer las pautas básicas para determinar también, el conocer esas pautas básicas me van a dar también como una línea de corte, de poder ir evaluando si el niño, el sujeto que tengo al frente, se escapa mucho, por ejemplo, de esas pautas básicas del desarrollo, o la verdad es que está bastante apegado a lo que se espera para su edad, a lo que se espera a nivel cognitivo para su edad, a lo que se espera a nivel emocional para su edad, a lo que se espera a nivel de aprendizaje, de socialización, etc. Entonces eso es algo básico, que quizás puede sonar hasta de más decirlo. Uno dice, bueno, pero es obvio que eso, si uno se va a dedicar a la clínica infantil, es obvio que tiene que saber las pautas básicas. Bueno, no es tan obvio. Y uno en la práctica se puede encontrar con distintas realidades, que muchas veces hay personas que trabajan en la clínica infantil porque les tocó, simplemente, no porque haya sido el área que escogieron o el área que más... no sé, o que ni siquiera fue el área de especialización dentro del pregrado, sino que muchas veces, lo sabemos, en la vida real, digamos, las personas acceden a los trabajos porque es lo que hay. Entonces, aun cuando uno, por ejemplo, no tenía en sus planes
desarrollarse en la clínica infanto-juvenil. No sé, uno puede decir, no, es que no estaba en mis planes, pero me apareció esta oportunidad de trabajo, es un trabajo atractivo, voy a aprender mucho, quiero desarrollarme en este desafío. Entonces, tiene que partir por repasar las pautas básicas del desarrollo infantil. Ahí es un pie inicial, un puntapié inicial para el trabajo clínico con niños. También es muy relevante conocer los factores socioculturales que están incidiendo en la realidad de este niño y también las expectativas educativas, demandas y criterios de la familia y del contexto escolar. O sea, en esta edad, lo dijimos, el colegio, la escuela es muy relevante. Sea que el niño esté escolarizado o que no lo esté. En el caso de un niño que no está escolarizado, que este sector también es un tema relevante y que se debe abordar de alguna u otra manera dentro del proceso. Generalmente, incluso se pueden generar medidas de protección al respecto. Cuando hay un niño que está escolarizado de forma, o sea, a muy temprana edad, por ejemplo, es un factor de riesgo y es una señal de alarma, claramente. Es decir, a ver, algo aquí está pasando. Así, los padres o madres o cuidadores o quien sea no están ejerciendo adecuadamente su rol de cuidado, probablemente, si es que el niño no está escolarizado, a menos que sea por un motivo de salud, que sea por una situación particular, qué sé yo, pero es una señal de alerta. Pero bueno, bajo la lógica de que la mayor parte de los niños en edad escolar están escolarizados en nuestro país, la mayor parte, no todos, la mayor parte, es importante conocer cómo el niño, los niños en general, se desenvuelvan en ese contexto escolar en específico y también cuáles son las demandas y los factores relevantes que puede estar poniendo en juego el establecimiento educacional. Que está nuevamente muy vinculado con lo que hablábamos antes. Uno no puede trabajar y hacer como que ese aspecto de la vida del niño no existe, porque es central en esta etapa de desarrollo. Entonces, necesito saber si existe una demanda desde el colegio. Necesito saber cuál es la apreciación que tiene su docente principal, su profesora jefa respecto a la situación en particular del niño. Y a la vez, o de la mano con eso, también cuál es la expectativa de la familia con respecto a eso. La familia espera que mi intervención como psicólogo esté basada netamente en responder a una necesidad del colegio. ¿Es eso lo que me motiva solamente a traer al niño a psicólogo? ¿O es realmente un interés más genuino porque el niño esté mejor, porque se sienta mejor, porque se desenvuelva mejor? Entonces el psicólogo infantil tiene que estar vinculado, tiene que estar en conocimiento, tiene que profundizar en cuáles son esas expectativas, cuáles son esas necesidades que hay a nivel escolar y a nivel familiar. No las podemos dejar afuera. Otra característica importante que debe considerar el psicólogo infanto-juvenil, clínico infanto-juvenil, es tener algunas habilidades específicas que tienen que ver con el uso de lo lúdico dentro del espacio terapéutico, el uso de la comunicación, cómo son mis formas de comunicarme, cómo me comunico, cómo me muestro hacia el niño, cómo me acerco, cómo genero un rapport inicial con un pequeño. Soy capaz de ingresar en cierta medida a su mundo infantil. Tengo estrategias o herramientas que me sirven, no sé, me preocupa estar al día de los dibujos animados que están de moda, de las películas que hay de los niños, de los juegos, de los videojuegos, por ejemplo. Uno puede pensar y decir, bueno, pero esos son cosas menores, o sea, sí, está bien, uno puede conocer los juegos, pero no es tan importante.
Claro, quizás el conocer el videojuego no es lo que va a generar la profundidad del proceso terapéutico, por supuesto que no, pero sí es un medio de acercamiento. Si yo genuinamente tengo interés por el mundo infantil, es probable que yo también necesite conocer algunos aspectos del mundo infantil o juvenil eh, que son una puerta de entrada o una llave de entrada más bien también a ese mundo. No puedo quedarme al margen de conocer, qué sé yo, las princesas que están de moda, las muñecas que están de moda, los superhéroes que están de moda. Los niños actualmente se comunican mucho por redes sociales, por ejemplo, de muy temprana edad el uso de TikTok es altísimo. No he leído estudios al respecto, pero me imagino que los promedios de edad son cada vez menores. Si uno ve videos de niños pequeñitos, bueno, yo soy tatita, no tengo TikTok, pero los veo en Instagram, como los pasan a Instagram, igual los TikTok. Y sí, sí, claro, claro que sí. Por eso son esas como habilidades específicas que por supuesto no todos tenemos que ser, ni esa es la idea tampoco, no somos un entertain, no somos un payaso de la psicología, no, claro que no. Pero sí, como tú bien señalas, el tema del rapport es importante cómo uno llega, como esa llavecita de entrada al mundo infantil, eh, que por otro lado es importante que también venga desde un interés genuino, o sea, y en eso también es como base del rapport, también el poder demostrar genuinamente ese interés, no es, ya me voy a leer así como todas las cosas que están de moda como para tener idea, pero si me pongo a hablar con el niño después, no, en realidad no tengo idea, no me interesa. No tiene mucho sentido, o sea, se entiende que si uno, o se espera al menos, que si uno está trabajando con niños, le interesa un poco conocer más allá de su mundo, de sus espacios, de sus contextos, entonces debería ser algo más natural. Por eso se habla como de habilidades específicas y no como de estrategias o técnicas, sino que son habilidades porque tienen que ver con, como digo, con un interés genuino de parte de uno también de acercarse a ese mundo eh, infanto-juvenil y con todo el respeto que eso merece. O sea, no desde una mirada de la devaluación de los intereses de los niños, al contrario, al ver que en esos recursos muchas veces los niños buscan espacios de protección, espacios de refugio y donde a la vez, por supuesto, hay altos riesgos, como por ejemplo las redes sociales, justamente. Sí, tiene que ver, está muy vinculado al tema del rapport. Como dice ahí, para favorecer la implicación del niño o niña en el proceso y en la vinculación con el terapeuta, por supuesto. Y de la mano con eso, también es importante no solo la vinculación o el rapport que uno pueda generar con el niño, sino que también eso tiene que estar dirigido a los cuidadores, a los padres. La idea es que también uno tenga las habilidades o desarrolle las habilidades para crear un ambiente cordial, al menos, que facilite la adherencia de los padres, de los adultos al proceso. Sabemos que los niños son llevados a terapia, son llevados a los procesos terapéuticos por sus padres, por sus cuidadores. Entonces, también es importante el cómo podemos involucrar o cómo se involucra a estos cuidadores, a estos padres en el proceso terapéutico. Que ellos también se sientan cómodos, que ellos también se sientan en confianza, que ellos también se sientan genuinamente comprendidos, escuchados en sus preocupaciones, en sus necesidades y no juzgados, por ejemplo, salvo que sean situaciones ya que están exponiendo o que están generando maltrato, por ejemplo, hacia los niños. Claro, ahí ya hablamos en otros términos. Pero sí tenemos a padres y a todos los padres, y que no se sienta identificado. Todos los padres muchas veces no saben cómo manejar situaciones, no sabemos, soy madre también, y a veces no sabemos cómo manejar ciertas situaciones con nuestros hijos. Entonces,
es importante también la acogida que el psicólogo pueda tener desde allí, desde entender que a nadie le enseñaron a ser papá, no existe cosa tal como una licencia para padres, que me recuerdo hace años atrás lo vi en una película y me pareció tan cierto que uno tiene que sacar licencia para todo, para conducir, para pescar, los que van a pescar, no sé, hay que sacar licencia para distintas actividades que son de la vida cotidiana, o hacer al menos un cursillo de especialización, qué sé yo. Pero para criar hijos nadie, o sea, cualquiera lo puede hacer, de frentón, cualquiera lo puede hacer, pero no se le exige tampoco a nadie tener que prepararse en cierta medida para poder hacerlo. Probablemente no habría ninguna escuela que te preparara al 100% para ser papá, por supuesto que no. Pero sí hay herramientas que desde la intervención infanto-juvenil, desde la clínica infanto-juvenil, se pueden trabajar con los padres. Pero uno tiene que tener también esa apertura, esa mirada hacia el abordaje con ellos también, ¿no? El niño es el foco, probablemente va a ser el foco durante todo el proceso terapéutico, si es que han venido por él o por ella al proceso. Pero no es el único foco, lo mismo que hablábamos antes. El foco también pueden ser las habilidades parentales. Y en la mayoría de los casos, según mi punto de vista, va mucho hacia allá, mucho hacia el trabajo que uno pueda desarrollar con los padres también. Entonces, esas 4 características son las esenciales, no son las únicas, por supuesto, pero son, y tampoco son características concretas, sino que son conjuntos de habilidades que podríamos decir que se requieren del psicólogo infantil, del psicólogo clínico infanto-juvenil. Ahora, siempre recordar que es algo que ya había señalado antes, es un deber profesional estar informado, estar al día sobre los diversos tratamientos que funcionan, sobre los que no funcionan, al momento de escoger la mejor alternativa para el niño o niña que tengo al frente. Siempre están apareciendo nuevos temas, siempre están apareciendo nuevas investigaciones, nuevos modelos de trabajo, que por supuesto uno no va a ser experto en todo, no tiene por qué hacerlo. Uno puede decir, mira, yo no soy experto en esto, pero reconozco no experto en esto y creo que hay una persona que puede trabajar más en profundidad la temática. Yo no sé, por ejemplo, puedo poner un caso, me pongo como ejemplo porque es lo más fácil en el fondo para explicarlo. Yo he trabajado hartos años en clínica infanto-juvenil, pero un área que yo no he profundizado, que me interesa muchísimo, pero lamentablemente por un otro tema no la he profundizado, es el tema de el abordaje de los niños que están dentro del espectro autista, que durante los últimos años ha tenido avances significativos, súper relevantes en modelos de abordaje, en estrategias terapéuticas, en la integración de distintas disciplinas al abordaje del trabajo con los niños que están dentro del espectro. Entonces creo que eso, por ejemplo, es súper relevante en mi caso, o en su caso, o en el caso de quien sea, de si es un área que uno no maneja, es una temática en particular que no maneja, pero sí estoy en conocimiento de que hay otros profesionales que sí se han especializado en ese tema y es súper relevante para, en específico, esa temática, el estar más especializado o el tener un modelo de trabajo como más actualizado, uno puede generar ese espacio, o sea, generar una derivación, generar una orientación a la familia, decir, mire, yo creo que es importante que ustedes, no sé, o si existen, de hecho existen actualmente fundaciones que trabajan y donde ahí pueden tener efectivamente un abordaje más integral. Es parte también como del deber ético como profesional de uno hacer una derivación o hacer una asistencia para que la familia pueda encontrar un espacio ahí en un lugar donde sea más especializado, donde tengan las herramientas, donde tengan los profesionales también acordes, etc. Entonces no pasa solamente por uno también querer o tener que saberlo todo, ser especialista en todo. La verdad es que cada vez estamos llegando como a un nivel de especialización
más fino. Entonces, lo cual es muy positivo, por supuesto, porque ha traído muy buenos resultados en esas intervenciones. Por algo se han generado esas subespecializaciones. Pero también es responsabilidad de uno asumirlo y no abordar un caso si eventualmente uno sabe que va a poder tener una mejor abordaje por parte de otro profesional o por parte de otro programa que es mucho más completo, que puede dar una intervención más integral. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Eso se puede traducir en otras circunstancias también. Se puede traducir en que uno, si a uno le interesa un tema, va a buscar la especialización, va a buscar el poder formarse, estudiar, autoformarse, que también es una vía válida. La autoformación, actualmente tenemos el privilegio de tener la información ahí disponible en internet, entonces la autoformación es súper importante también, lo que uno pueda ir generando por su propio interés y de manera autónoma. No es necesario tener más y más títulos, si uno también puede tener uno tiene esa oportunidad de generar la autocapacitación, por ejemplo. Y por último, veamos, antes de irnos a un pequeño break, las funciones del psicólogo infanto-juvenil en términos bien generales. Vimos algunas habilidades, características que tenía el psicólogo infantil-juvenil, y dentro de las funciones están como las más técnicas y de procedimientos que tienen que ver con el proceso diagnóstico, generalmente, que lo va a hacer el psicólogo infanto-juvenil. Generar un diagnóstico diferencial es esencial en cualquier evaluación diagnóstica, y por supuesto en el caso de los niños también, porque eventualmente en el trabajo con los niños cuesta despejar a veces las variables, cuesta despejar los criterios diagnósticos en particular. Uno puede tener una hipótesis respecto a lo que está vivenciando el niño o la niña, pero por supuesto no siempre va a ser esa primera hipótesis la definitiva. Uno puede tener una hipótesis sobre un trastorno, sobre otro trastorno, pero desde lo comprensivo también puedo ir ahondando en otros aspectos que quizás no aparecen en los criterios diagnósticos, en el checklist, por así decirlo, pero que son súper relevantes para entender el fenómeno de lo que está viviendo el niño en este momento. Y para eso el diagnóstico diferencial ayuda mucho, para poder despejar variables. Si es necesario, la solicitud de pruebas complementarias, en algunos casos en particular, y por supuesto la aplicación de la psicoterapia ya propiamente tal. Pero también hay otras tareas que pueden ir de la mano, que van de la mano, como por ejemplo la derivación de los pacientes, de los niños o de sus padres eventualmente, a otros especialistas o instituciones. Por ejemplo, a los niños, si es que si uno está trabajando con niños pequeños y detecta, qué sé yo, un tema que va más allá de la salud mental. Pueden haber temas de salud física que se están atravesando. No sé, que un niño está con problemas, con malnutrición, por exceso o por defecto. La malnutrición se puede transformar en obesidad o en desnutrición. Es importante estar a la vista con ese tipo de temas. No es algo que voy a abordar yo como terapeuta, pero sí puedo hacer la orientación a los padres, la derivación correspondiente de la importancia de tener una asesoría en nivel nutricional, por ejemplo. O en algunos casos, como decía, no solo a los niños, sino que también a los padres, que pasa bastante, el que llegan a la consulta por la situación que está viviendo el niño en particular, pero hay temáticas a nivel familiar que están siendo muy fuertes, y a nivel individual de algunos de los progenitores, una mamá con depresión, un papá con depresión, por ejemplo, y por supuesto que van a impactar intensamente en el desarrollo y en el curso de la patología que pueda estar
experimentando el niño. Entonces también uno tiene en el fondo el rol, está dentro del rol, tiene el deber de poder también generar en ese sentido una orientación hacia los padres para que puedan ellos también acceder, por ejemplo, a un tratamiento en el caso de ser necesario, o al menos una evaluación inicial para ver si es necesario un tratamiento o lo que sea. Bueno, vinculación con otros contextos relacionados con el niño, ya lo mencionamos antes, el tema de esencialmente la escuela, la vinculación con la escuela, con el colegio es súper importante en esta etapa del ciclo vital. Atención domiciliaria o desplazamiento a otros dispositivos comunitarios en caso de ser necesario. Esto es algo que está muy vinculado, por ejemplo, a la atención que se brinda desde el sistema público, desde el sistema proteccional. O sea, generalmente desde las atenciones en atención primaria, en el consultorio, o los programas de Sename, los que vimos en las clases pasadas, tienen mucho trabajo en terreno, en domicilio, en la comunidad, en los espacios en que se desenvuelve el niño, qué sé yo. Y por último, otra de las tareas, porque hay el otros da para mucho, aquí yo pongo algunas nomás, participación en programas relacionados con infancia y adolescencia en general, ya sea en la línea de promoción, en la línea de prevención, por ejemplo. Ahí hay un amplio espectro de trabajo del psicólogo clínico infanto-juvenil en el cual puede ser un tremendo aporte pensando en específico, como señalo, en las líneas de prevención y promoción, que muchas veces están como en el papel, están en los planes por ejemplo, en el plan de salud mental, pero en la práctica muchas veces en la implementación se debilitan bastante. Y desde allí, por supuesto, el psicólogo o psicóloga puede hacer un tremendo aporte al desarrollo de esos programas que estén relacionados con infancia y que vayan en la línea de promoción o prevención, como para llegar a tiempos, antes de que las situaciones se cronifican o se compliquen. Ahí hay un trabajo preventivo y promocional súper relevante que hacer. Y desde lo clínico también. Lo preventivo, promocional o los programas, estos en general se les relaciona más con el ámbito comunitario, por lo general sociocomunitario, pero desde lo clínico también hay mucho que hacer y muy relevante considerando, por ejemplo, las tasas de suicidio, por poner un tema en la palestra de suicidio que tiene nuestra población infanto-juvenil es altísima. Es una de las principales causas de muerte. Entonces ahí todo el trabajo preventivo, por ejemplo, que se tiene que desarrollar es esencial, derribando mitos, derribando prejuicios, obviamente tal que existen al respecto. El trabajo en redes sociales, o sea, hay todo un mundo en lo preventivo, en lo promocional, que es desde el cual el psicólogo clínico también puede aportar, y puede aportar harto. Yo creo que no debe mirarse, o sea, no debe dejarse de lado también esa faceta, en la cual también puede haber un aporte súper importante. ¿Algún comentario, consulta, antes de irnos a un break, un pequeño corte antes de seguir? Son las 15:49. Vamos a un recreo hasta las 4:05, pasan unos 15 minutos. Hasta las 4:05 seguimos y recuerden que el día tenemos hasta las 5. Quizás no hasta las 5:05, pero la idea es recuperar, ¿se acuerdan la clase de la primera semana? Así es que vamos a tener 4 clases hasta las 5, hasta la segunda recién, ya para que no se olviden. Piensen si es que tienen dudas, consultas, y volvemos a las 4:05. O comentarios, no solamente consultas, sino que